Bienvenidos a este tutorial. Vamos a ver cómo se hacen gráficos en Excel. Lo primero que tenemos que hacer para entender los gráficos en Excel es saber que no podemos graficar de una tabla de datos como esta que está aquí. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos hombres y mujeres hay en el departamento de producción, yo necesito el resumen de esta información porque así como está no me va a hacer un gráfico. Entonces, lo primero que yo necesitaría es conocer el conteo de mujeres y el conteo de hombres que hay en el departamento. La forma más sencilla de hacerlo, creo yo, es en este caso con un filtro. Voy a marcar los títulos, ordenar y filtrar, colocamos un filtro y vamos a elegir aquí primero solo los hombres y le damos a aceptar. Marcamos los datos o las tablas, la parte de la tabla donde dice hombre y vemos el recuento que son 15. Hay que tener cuidado no marcar el título porque lo que hace este recuento es nada más contar en cuántas celdas hay algo escrito. Entonces, si marco solo las que dicen hombre, vemos que el recuento es 15 y ya tenemos ese valor. Ahora vamos a buscar las mujeres. Hacemos lo mismo, marcamos las celdas que dicen mujer y el recuento es 27. Y ya con eso podemos hacer el gráfico. Entonces, sabemos que hay 27 mujeres y que hay 15 hombres. Con los datos resumidos es que podemos hacer gráficos de barras. Entonces, voy a marcar los datos y en la pestaña Insertar, buscar la opción de gráfico de barras o de columnas. Voy a empezar con gráfico de columnas. Si damos clic aparece el gráfico más sencillo que es este, tiene la opción de título, entonces yo aquí podría ponerle que estos son mis operarios por sexo y aquí vemos cuáles son hombres y cuáles son mujeres. Tenemos esta opción de diseño siempre que el gráfico esté marcado, lo mismo con la de la par que dice formato. Si yo lo tengo marcado, si lo desmarco, esas pestañas dejan de aparecer. Entonces, con el gráfico marcado y en la opción de diseño, podemos empezar a elegir diferentes tipos de formatos para nuestro gráfico. Yo voy a trabajar con este que está aquí. Y ahora vemos que yo puedo cambiar el tipo de gráfico si quisiera. Entonces, si no quería un gráfico de columnas, puedo escoger tal vez un gráfico de barras, como estos que están aquí, o inclusive acumulados. Entonces podría trabajar con este, con doble clic lo elijo y ya vemos que aquí solo tengo una barra y yo podría escoger diferentes formatos para esa barra dependiendo de lo que yo quiero que me muestre. Por ejemplo, esta donde me aparece el total de hombres y de mujeres dentro del gráfico, o esta que me muestra además el total absoluto y así veo que entre hombres y mujeres tengo más de 40 personas en el departamento de producción. Los gráficos tienen estas opciones de aquí cuando están seleccionados que me permite cambiarles más cosas. Podría, por ejemplo, ponerle título de ejes, pero tal vez no quiero el vertical y el horizontal, tal vez solo quiero el horizontal y poner que aquí estos son conteos de personas. O podríamos usar inclusive aquí un poco de formatos diferentes si quisiéramos. Y también tenemos la opción de filtros para decidir qué partes del gráfico son las que nos interesan ver, aunque esta la usamos poco. Y si necesito más datos en cualquiera de estas opciones de aquí, puedo ir al botón que dice más opciones y me abre esta parte de acá donde yo puedo entonces empezar a hacer cambios. Por ejemplo, si lo que tengo marcado son los ejes, entonces aquí me aparece dónde quiero que esté, cómo lo quiero alinear. Entonces yo lo podría alinear así y vemos que los datos han girado, o en lugar de tenerlo en medio al centro podría tenerlo a la derecha, entonces los datos se alinean a la derecha de la línea. También puedo cambiar lo que tengo en el gráfico, por ejemplo la línea con la que trabajo podría ser una línea de color verde y hacerla más gruesa. Esa es la línea que rodea en este caso al eje porque es lo que tengo seleccionado. Si yo tuviera marcado todo el gráfico y le hago cambios a la línea, esa línea, ahora la voy a poner en rojo, se refiere a la línea que está alrededor del gráfico. Entonces, dependiendo de qué parte del gráfico yo selecciono, así puedo ir editando lo que tengo en esa parte del gráfico en particular, como vemos ahí. Estos son para los gráficos de barras y de columnas. Ahora hay otro tipo de gráficos que podríamos querer usar. Por ejemplo, aquí tengo las horas de capacitación de varios departamentos. Producción tuvo 6 horas de capacitación este mes, innovación y desarrollo solo 4, y la nota promedio que obtuvo cada departamento en un examen que se les aplicó.
Entonces yo tengo dos datos para el mismo departamento. Yo podría usar aquí un tipo de gráfico que me ayude a ver ambos datos a la vez, que serían los gráficos de dispersión. Si yo trabajo con un gráfico de dispersión, voy a cerrar esta ventana. Yo puedo ver aquí cada uno de estos puntos que hace referencia a un departamento diferente. Por ejemplo, este punto alto que está aquí es el punto que relaciona 10 con 85, es decir, estos dos valores. O sea que ese punto es mantenimiento, que obtuvo más horas de capacitación que los otros departamentos y el valor en el examen más alto. Siempre la primera columna que tengamos va a ser el eje horizontal, en este caso las horas, y la segunda columna el eje vertical. Aquí tengo tres valores sobre el 6. Uno de ellos es 6,65, el otro 6,70 y el otro 6,73, que son estos tres departamentos de aquí, que teniendo 6 horas de capacitación los tres, tuvieron nota promedio diferente. También tenemos gráficos que sirven para mostrar tendencias. Por ejemplo, estos datos muestran el precio del barril de petróleo. Entonces, para mostrar una tendencia, tal vez lo mejor es un gráfico lineal. Podríamos usar este. Y así yo veo cómo ha ido variando el precio del petróleo a lo largo de una parte del mes de febrero. Y como con cualquier otro gráfico, le puedo cambiar los formatos aquí, los diseños, perdón, o en la pestaña que dice formato. Puedo hacer otros cambios, otros ajustes. Por ejemplo, quiero que toda la forma tenga de relleno un color amarillo, entonces lo puedo poner ahí. O que el contorno de la forma sea verde, entonces lo puedo cambiar ahí para que tenga una línea verde alrededor. Entonces podemos editar los gráficos dando clic y buscando la opción de diseño o la opción de formato. Espero que con esto tengan más claro cómo hacer gráficos en Excel.